¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Finalmente tenemos el estreno del tan esperado capítulo 4 de la serie de Deja tu marca, la serie principal de la quinta generación que sirve principalmente como una segunda temporada de la misma, contando no solo con el tercer especial titulado como Bridal Woodstock, sino también con los siguientes 6 episodios de la serie en sí. Es por ello que, como ya se ha vuelto una completa costumbre, vamos a analizar a detalle todos los episodios de este capítulo 4 de forma individual, empezando por nada más que el especial Bridal Woodstock, en donde encontraremos curiosidades, guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4, no sin antes dar una advertencia de spoiler sobre el especial Bridal Woodstock de Deja tu marca, así como de los demás episodios del capítulo 4, por lo que si no los has visto aún, te recomiendo que dejes de ver este video, por lo que sin más, comencemos. Iniciando con estas curiosidades, vemos que la premisa de todo este especial se genera por un evento conocido como lumifloración, un fenómeno natural donde la flora y la fauna empiezan a brillar en una sección específica de Briarwood, esto sin aparente intervención de magia unicornio. Si bien esto parece un evento completamente nuevo, tenemos un antecedente bastante similar en la G4, siendo esto el efecto que causaba el corazón de cristal hacia los ponis, los cuales se volvían de cristal y emanaban un brillo bastante parecido. Incluso este mismo efecto lo llegamos a ver con las flores que cuidaba Mistmaid en un lugar para Rockhood, indicando que este también afectaba a las plantas, y claro, también habría casos ajenos como el árbol de la armonía que también estaba hecho de cristal. Anteriormente aquí en el canal hicimos la teoría de que el corazón de cristal es algo así como una fuente de energía radiactiva que deja un efecto intenso en un corto plazo a quienes se exponen a ella, y este se vuelve permanente si dicha exposición es constante, por lo que como una especulación precavida, es posible que este efecto se genere a causa de los cristales que hay en todo Bridalwood, donde su brillo sea absorbido por la flora y la fauna que hay en su alrededor, basándonos en la idea de que estos cristales son del Imperio de Cristal, una idea que ha estado muy presente desde el inicio de la generación y que hasta ahora no ha sido contradicha. Con la presentación de este evento tenemos el aparente regreso de unos viejos conocidos, siendo estos los Parasprite, esas adorables y comelonas criaturas que vimos en la G4, quienes ahora parecen haber sido afectadas por la lumifloración, y sabemos que son Parasprite o al menos una variante de estos, dado que vemos cómo les atrae bastante el canto de Pip, recordando que estos bichos son completamente sublimes a la música, como si del flautista de Hamelin se tratase. Y como una curiosidad aparte, se sabe que los Parasprite estaban destinados a aparecer en la cinta de nueva generación como criaturas de Bridalwood, algo que aparentemente sí se cumplió. Ahora, si son Parasprite, seguramente se pregunten por qué no se comen todo lo que hay a su alrededor. Bueno, volviendo a decir las cosas como una especulación precavida, existe la posibilidad de que estos Parasprite evolucionados ya no tengan el mismo apetito implacable que sus ancestros, aunque también esto se lo podemos atribuir a las plantas y cristales mágicos del bosque, que al estar cargados de mucha magia, estos sacien más fácilmente el apetito de los Parasprites, quienes a su vez se verían en la necesidad de comer menos. Otra duda que surge aquí es desde cuándo existe la lumifloración, ya que claramente existe un elemento mágico para que esta funcione, pero como todos saben, la magia posiblemente apenas tiene un año desde el regreso de esta Equestria, es decir que los cristales ni cualquier otra planta o criatura deberían poder brillar. ¿O es que acaso existe otra fuente de magia en este bosque de la cual no sepamos? Después de todo, esta no parece la única vez en que los cristales actúan de forma independiente a la magia, casi como si fueran una fuente propia de esta. Lo importante aquí es que este evento inspira a Pip a crear el festival musical Bridal Woodstock, el primer festival multirrazas ponis que se celebre en Bridalwood, juntando a múltiples bandas de todas las razas para mostrar su talento y puedan generar un vínculo más fuerte,
pero es Izzy quien le advierte que no es una buena idea hacer el festival ahí durante la lumifloración, dado que es en ese momento que acechan los Troggles, unos espíritus malignos que su leyenda los describe con ojos de monstruo, cuerpo de cerdo y que les atrae el sonido, pero principalmente la música, aunque en un inicio no se nos dice el por qué, y aún así Pip cree que son puras supersticiones de unicornios, algo de lo que no podemos culparla por lo súper supersticiosos que son estos en realidad. Pero increíblemente esta no es la primera vez que vemos a los Troneques en la franquicia, ya que estos son originarios de la primera generación, en la que fungían como el ejército del mismísimo Grogar, los cuales realmente estaban en contra de su voluntad, por lo que decidieron liberar a las ponis para que éstas las ayudaran a escapar de Tambelon. Y si bien en primera instancia no parecen compartir más que el nombre, si nos fijamos bien, estos fantasmas Pokémon poseen el mismo yelmo de cuernos que las tropas en vida, además de que ambos prácticamente son de la especie del cerdo, indicando que sus similitudes van más allá del nombre. Y como otro detalle a considerar es que anteriormente ya vimos una especie antropomórfica de cerdo como residentes de Kugeltown en la película de 2017, indicando muy posiblemente que los Troneques aún existían en aquel entonces. Ya conociendo el contexto del origen de los Troneques y la historia que hay en ellos en ambas generaciones, podemos darnos cuenta de que la existencia de estos fantasmas es mucho más perturbadora de lo que parece, pues esta trae fuertes implicaciones de una guerra que involucra al mismísimo Grogar de la G5, aquella donde peleó con Gusty la Grande y le dio fin a su imperio. Pues básicamente nos quiere decir que esta sección de Briarwood es prácticamente un cementerio en donde vagan las almas de aquellas tropas de Grogar que murieron en batalla, despertando únicamente por toda la energía mágica que emerge durante un periodo específico. Una historia digna de cualquier fanfic de terror, siendo honesto. Durante la planeación del festival vemos un detalle que seguro a más de uno puso nostálgico, y es que Pip lleva unos lentes de marco rojo con esquinas puntiagudas, unos que son idénticos a los que Rarity usaba en sus labores de costurería, volviendo esto un divertido guiño y conexión con las dos protagonistas que cumplen el rol de la fashionista. Volviendo al festival Bridal Woodstock, vemos que el plan de Pip es reunir a diversas bandas conocidas de las tres razas como atracción principal, siendo una de ellas los Electric Blue, una banda de rock compuesta por Pegasos inspirada en las clásicas bandas del género de los 80s y 70s y que tiene la extraña costumbre de ir de compras con sus vestuarios y maquillajes puestos, llamando toda la atención. La otra banda para reclutar son las Dreamlands, un trío de yeguas de estética ochentera que están claramente inspiradas en esas bandas pop femeninas de la época y que también tienen la extraña costumbre de ir por las calles con su look ochentero, pese a que supuestamente la banda se disolvió hace años. Y como un detalle que reafirma ese espíritu ochentero, podemos notar que el diseño de su logo es una completa referencia al clásico diseño de las ponis de la G1, generación que precisamente viene de esa época. Este guiño no es solo por mera alusión a la época, ya que las integrantes de la banda resultan ser Minty, Sulcel y Bluebell, las tres ponis pertenecientes a la G1, que al igual que el caso de Seashell, son personajes que solo aparecieron en juguetes, mas no en un medio audiovisual, así que este es su debut animado de las tres tras 40 años de existir. Además de eso, Sony afirma que ellas inventaron el género de bandas femeninas, una afirmación un tanto exagerada para la cantidad de músicos que ha tenido Equestria, aunque no tanto, ya que objetivamente hablando, ninguno de los músicos que vimos en la G4 fue una banda femenina, puesto que todas las cantantes que llegamos a conocer eran meras solistas o participantes de una banda mixta. Y de cualquier forma, dudo que Sony sepa sobre su existencia, aunque también siendo honestos, cualquier fanático suele decir que su banda inventó o reinventó el género que toca, así que no es una afirmación que deba tomarse en serio.
Finalmente, la última invitada que Pip quiere traer es la solista Ruby Jubilee, una Pegaso que resulta ser un talento emergente y quien podría ser vista como la condesa coloratura de esta generación, quien además es interpretada por la actriz y cantante Sophia Wilde, un talento proveniente de la escuela de Disney conocida por participar en series como Andy Mac y la serie de High School Musical, quien además fungió como modelo para la propia Ruby y contribuyó en su diseño, volviéndola de cierta manera su OC. Vemos que la problemática de la organización de las bandas se genera cuando todas prometen que cada banda será la banda principal, un problema que fácilmente se pudo haber evitado si Pip hubiese dicho a todos que planeaba que Ruby fuese la cantante principal, aunque eso habría complicado mucho la reunión de las Dreamlamps y Electric Blue. Pero Zip y Sony también pudieron haber informado a Pip que ellas les habían prometido a sus bandas que serían la banda principal, y así tener más tiempo para convencer a alguna de que será su puesto, aunque siendo honestos, esta problemática es un tanto irrelevante para la historia. Cuando llegan a Bridalwood vemos que Sparky se topa con un unicornio, esas adorables criaturas híbridas de unicornio y Pegaso que conocimos en la serie de Cuenta tu Historia, y que previamente vimos en el especial Día de los Deseos en donde tuvimos su primera aparición en 3D. Aunque estos parecen más los conejos de bolita de la película que esos conejos normales y coloridos de los cortos, por lo que digamos que son un punto medio. Al intentar buscar una banda o solista unicornio para el festival es que vemos de nuevo a Onyx y Dapple, el dúo poeta musical que conocimos en Nueva Generación y que vimos recientemente también en el especial Día de los Deseos, siendo además la primera vez que oímos el nombre real de Dapple, pues hasta ahora solo lo conocíamos como Bongo Bells. Pero como sabemos, ellos terminan rechazando la invitación al festival, dejándolo así sin ningún talento unicornio, muy a pesar de que este será celebrado en sus tierras. Vemos que pese a tener magia de vuelta, los unicornios aún realizan ese absurdo baile para evitar lo salado, es decir, la mala suerte. Una prueba de que, a pesar de demostrar la falsedad de las creencias, aún hay gente que se mantiene esas conductas supersticiosas por pura costumbre, y no es algo que sea fácil de quitar. Pese al claro rechazo de los unicornios por hacer el festival, aún así no evitan que este se haga, ya que vemos cómo es construido el escenario y las carpas del festival sin oposición alguna. Incluso, como Sid menciona más adelante, los propios unicornios ayudan en la construcción del escenario, como si estos olvidaran las constantes advertencias que ellos se dicen. La respuesta más lógica que puedo dar a esto es que el festival incluirá carpas de negocios en donde los ponis podrán vender sus productos como ocurre con Alphaville. Así que la idea de generar economía y comercio internacional supera cualquier advertencia y creencia, tal cual como en la realidad. Como el chiste adulto obligado en este especial, vemos que cuando Zip y Hitch interrogan a los unicornios en busca de información sobre los troneques, podemos darnos cuenta de que el que se encuentra regando sus plantas parece que no está precisamente sus 5 sentidos, ya que se pone a cuestionar qué es un troneque y en sí qué es la existencia misma, todo mientras tiene una voz ronca y un sentido de orientación bastante perdido. Y sabiendo que los unicornios de la G5 poseen un estilo de vida muy hippie y que cuentan con muchos recursos florales y cristalinos, no es difícil imaginar la explicación de esto. No, Mauricio, este güey sí está hasta la verga. Al llegar al escenario vemos que Pip mandó a poner rubíes en este para conmemorar la participación de Ruby Jubilee, en donde podemos notar que Sparky posee gran atención hacia estos, cosa que si bien no es raro en él con cualquier tipo de objeto, la forma tan particular en que interactúa con este podría deberse a su instinto de dragón sobre comer gemas, particularmente porque es sabido que los rubíes son consideradas de las más deliciosas, y hay que tener en cuenta que no hemos visto a Sparky comer gemas, dado que los ponis actuales no saben que los dragones las comen, pero estos por puro instinto deben intuirlo, como vemos que pasa aquí con Sparky. Al iniciar el festival y que Zip y Hitch decidan
no preocuparse por los troneques, estos van hacia un puesto de papas a la francesa, donde tenemos que resaltar dos cosas. Una es que los ponis ahora usan la forma real de las papas a la francesa, siendo que en la antigua Equestria eran en forma de cascos, o al menos así era en el Hey Burger de Ponyville. Y la otra es que Hitch genuinamente se refiere a estas papas como a la francesa, lo que técnicamente implica que existe o existía un reino francés en Equus, el planeta donde se ubica Equestria. Curiosamente, no es la primera vez que hay alusiones hacia Francia, pues el personaje de Fellow de Lis es alguien con claro origen francés por el nombre, por lo que levanta la posibilidad de que exista algún reino inspirado en Francia que aún no conocemos. Al igual de cómo se generó el problema de que todas las bandas fueran el show principal, la complicación de que todas fueran el show de inauguración se pudo haber evitado fácilmente, si todos hubiesen hablado con una banda a la vez en vez de querer hacerlo con dos al mismo tiempo, pues fue así que estas aceptan cambiar su puesto, al menos hubieran esperado a saber si alguna de ellas ya había aceptado. Es más, las cosas se hubiesen solucionado de forma más conveniente si Pip hablaba primero con Ruby, aun cuando tenía la idea de que ella fuese la principal. Si bien todos estos detalles hacen ver esto como absurdo, realmente creo que le dan un toque de realismo a las cosas, porque errores así son más comunes de lo que pensamos en los eventos, especialmente si estos son organizados por novatos, como ocurre aquí. Hay que reconocer que Pip mostró una actitud muy madura al querer que otros artistas sean el centro de atención del festival, eso incluyendo a un talento emergente también solista como Ruby, aún bien cuando pudo haber aprovechado la oportunidad para robarse el espectáculo y presentarse a sí misma. Esto llegó al grado en que prácticamente olvidó que también es una estrella cantante y no consideró la idea de también presentarse en el escenario para cubrir el show, siendo esta una actitud que podríamos describir como altruista y humilde, o ingenua y estúpida. Quizás las dos cosas. A lo largo del especial se dan varias advertencias sobre los troneques, sin embargo podemos darnos cuenta de que realmente los unicornios no sabían qué es lo que estos hacían con exactitud, ya que el poema de Onyx solo menciona que se roban algo, e ahí se menciona un dicho sobre que no te muerdan, algo que claramente ellos no hacen, y por supuesto que ningún otro unicornio le dijo algo así a Hitch sobre estos. Al final resultó que estos robaban la voz, algo que nadie aparentemente sabía, lo que deja la duda de si algún unicornio fue atacado por los troneques anteriormente y hace cuánto fue como para omitir ese dato importante. Pese a lo que acabo de decir, sorprendentemente Onyx sí sabía que los troneques desaparecen con los rubíes, siendo la forma en la que el problema se soluciona. Lo curioso de esto es que los troneques no intentan evitar los rubíes, sino que hasta ellos mismos se los meten cuando los ven, como si de insectos hacia la luz se tratase. Y todavía más extraño es que vemos una cara de alegría y hasta paz en estos cuando están por desaparecer. Esto, además de ser una clara alegoría al consumo de cristales, nos quiere decir que los troneques usan los rubíes para obtener el descanso eterno, puesto que ellos son espíritus que no pueden descansar por estar en el plano físico, y teniendo en cuenta que su muerte se debió posiblemente a la guerra de Grogar y Ghosty, esto es mucho más trágico, aunque levanta la duda de por qué rubíes específicamente para ello, o por qué estos dicen alimentarse de voces, si poco o nada tienen que ver uno con el otro. Pero bueno, creo que todo eso es lo de menos. Es gracioso pensar que tanto Electric Blue como las Dream Lamps condicionaron su ida al festival si estos estaban en el escenario principal, incluso con Minty diciendo que no quería que su grupo estuviese en un escenario pequeño mientras los nuevos están en el grande, puesto que al final eso es técnicamente lo que termina pasando, ya que tanto Electric Blue como las Dream Lamps terminan en unos mini escenarios junto al escenario principal, en donde Pip y Ruby son el centro de todo, y más aún viendo que Electric Blue solo proporciona música y las Dreamlands proporcionan coros, reiterando todavía más la irrelevancia de esa problemática.
Finalmente, hablando del siempre querido elenco de voces en español latino, tenemos 3 voces a quienes resaltar, ya que se tratan de viejos conocidos. Primero está nuevamente la querida Maggie Vera en el cargo de la directora, quien ha permanecido en ese puesto desde la G3 y prácticamente todas las entregas de la G4, así como la gran mayoría de lo que va de la G5, incluyendo la cinta de nueva generación. Sin embargo, también está presente como la voz de Onyx en reemplazo de su voz original, Lucy Escandón. También volvemos a escuchar a Carla Cerda, la voz musical de la Princesa Luna, esta vez como la voz de Minty, la líder de las Dreamlands. Sin embargo, lo más a destacar es que tenemos el regreso de nuestra querida Annie Rojas como la voz de Ruby Jubilee, quien es conocida por nosotros los brownies por ser la voz de la amada Starlight Glimmer, algo que genera un sentimiento nostálgico. Pero si ahora quieres saber si Opaline llegó a envenenar a las mentes de los ponis o si alguna vez existieron los humanos en Equestria, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.